Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras de amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime dónde, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, enséñanos a orar. Y sucedió que, estando Jesús orando, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús enseña a sus discípulos que es preciso orar siempre sin desfallecer. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. El Papa Francisco nos dice: Dios es débil solo ante la oración de su pueblo. Por lo tanto, la oración es la verdadera fuerza del hombre. Nunca debemos cansarnos de llamar a la puerta del corazón de Dios, de pedir ayuda, porque cuando a Dios se le llama para defender a su pueblo, es implacable. El decanato San Agustín de Hipona de la Arquidiócesis de Toluca se alegra en compartir el curso de oración Señor, enséñanos a orar. Para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Buenas noches a todos. Nuevamente en este día, 15 de noviembre, nos hemos reunido para tener otro taller de la oración en el decanato de San Agustín. Me da gusto saludarles a todos y dirigir este taller. Junto con los padres, avanzamos en este esfuerzo de poner ante ustedes métodos y medios para la oración. El taller de hoy tiene como tema los salmos, oración de Jesús. Los salmos, oración de la Iglesia. Vamos a descubrir que los salmos en la Biblia son oración, poesía y canto. Lo fueron para el pueblo israelita y lo son para el pueblo cristiano. Vale recordar que en el tema anterior, o en los temas anteriores, se han dado pistas para que ustedes hagan oración de diferentes maneras, de diferentes modos. Se ha hablado de la oración personal, de la oración comunitaria
oración en la liturgia de la Iglesia. Ahora nos vamos a detener a reflexionar y a admirar esta riqueza que tiene la Sagrada Escritura, los Salmos. Vamos pues a entrar en el tema y quisiera que todos volviéramos la mirada. Me da mucho gusto hacerlo desde aquí, desde la parroquia de San Jerónimo, en el marco del año de la Biblia. Y no olvidar que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que contiene el libro de los Salmos. Los Salmos son 150 composiciones que nos ayudan a entrar en relación con Dios. Y qué bueno que identifiquemos en la Biblia nuestro libro de los Salmos. Yo lo tengo aquí apartado y si se dan cuenta, es una pequeña parte de la Sagrada Escritura. Estas oraciones, estos poemas, siempre nos ayudarán a entrar en contacto con Dios. Este taller lo estamos haciendo con Jesús, por eso está con nosotros, está entre nosotros. Lo reconocemos, lo seguimos y lo amamos. Así es que esta oración es una unión entre Jesús, nuestro Dios, y nosotros. Vamos a entender también que los salmos son una herencia judía. Para ello solo basta tener en cuenta que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Israel fue el pueblo elegido por Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de la promesa. De esa promesa que hizo Dios a Abraham, de constituir un pueblo tan grande como las estrellas, un pueblo tan numeroso como las arenas del mar. Por tanto, un pueblo que creció, se fundó con las 12 tribus de Israel, pero ha crecido. Se hizo tan grande que ahora es figura del nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, la Iglesia Católica. Esta herencia del pueblo de Israel se ha convertido en oración. Y somos nosotros los que ahora tomamos diferentes salmos para orar. Por eso bendecimos al Señor, le agradecemos y le pedimos que nos siga dando esa oportunidad de tomar en cuenta los salmos. Vamos a escuchar este canto. Si alguien se lo sabe, pues puede cantar. Sa
vamos a ir meditando en algunos puntos importantes de los salmos. Ya decíamos que los salmos son una herencia de un pueblo. Si vamos a leer, a meditar los salmos, nos vamos a dar cuenta que engloban las actividades personales, comunitarias, históricas de un pueblo, de una nación en una constante relación de amor con Yahvé, con el Dios de Israel. Así es que nosotros, al tener en la mano el libro de los Salmos, tendremos que entrar en contacto con este pueblo, que es el antiguo pueblo de Dios. Nosotros somos ahora el nuevo pueblo de Dios y compartimos esa herencia. Tenemos esa herencia entre nosotros. Bendito sea Dios, porque al tener los salmos ya tenemos una idea de orar, de comunicarnos con Él. Hay que entender también que Jesús conoció el libro de los salmos. ¿Cuántas veces debió tomar este libro para orar, para bendecir a Yahvé, para agradecerle? Y si nosotros entresacamos las palabras de Jesús en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Jesús citó el libro de los Salmos para dar sus enseñanzas, para profundizar en Dios, en su amor, para darle un fundamento claro a sus milagros, a sus hechos. Por eso, cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba citando un salmo. Cuando afirmaba que él había venido a cumplir la voluntad del Padre, estaba ocupando un salmo. ¿Cuántas veces citó los salmos para hablarnos, hasta para corregirnos, para dirigirnos? Por eso debemos encontrar en los salmos esos medios que nos ayudan a entender que Jesús los usó para comunicarse con el buen Padre Dios. Además, enseñó a los apóstoles a usar los salmos. Ayudó a los apóstoles a dirigirse a Dios en oración por medio de los salmos. Ahora, tú y yo, como discípulos de Jesús, tendremos que usar también los salmos. Tendremos que citar los salmos para enriquecer nuestra relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Conozcamos los salmos, meditemos los salmos. Ellos nos ayudarán para entablar esta relación profunda con nuestro buen Padre Dios, con nuestro Rey y Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, sin duda, nos proporciona también una colección de oraciones, porque si eran para hablar con Dios en diferentes circunstancias, pues ya involucraban la vida personal, la vida comunitaria, la vida de Dios. Las palabras, los gestos, los pensamientos se hacían oración y se fueron plasmando en este libro de los Salmos. Por eso es un libro de mucha riqueza, un libro valioso. Cuando nosotros en la vida diaria nos queremos comunicar con Dios, casi siempre decimos,
no sé orar, no sé hablarle a Dios, de repente no tengo qué decirle. Si tomas la Biblia y lees 1, 2 salmos, ya estás haciendo oración. Y seguramente te vas a sentir involucrado en tu persona, en tu mente. Y cuando quieras, estarás acostumbrado a orar con los salmos, a usar estas oraciones para tu relación y tu amor con Dios. Otro punto que resaltamos es que los salmos son poesía y son canción. Poesías, incluso si los analizamos poéticamente, nos vamos a dar cuenta que su composición ha sido muy bien elaborada. Podemos medirlo sintácticamente, poéticamente. Son oraciones muy valiosas, las de los salmos. Pero además, son canto. Ahorita nos están apoyando con los cantos y las 2 intervenciones han sido de los salmos. ¿Cuántos cantos en la liturgia, en la iglesia, en la oración están tomadas de los salmos? O podríamos decir, hemos hecho canto de los salmos. Y ahora cuando los cantamos, cuando alabamos a Dios con ellos, pues nos sentimos felices, nos sentimos contentos, porque tenemos esta riqueza de la cual podemos echar mano para la oración personal, para la oración comunitaria. Podríamos también descubrir los géneros literarios de los salmos. Y nos daríamos cuenta que los salmos son himnos, súplicas, mensajes, alabanzas a Dios. De diferente manera nosotros nos podemos dirigir a Dios al suplicarle su misericordia, su amor, su perdón, al agradecerle sus dones. También podríamos usar los salmos de manera didáctica cuando enseñamos, cuando compartimos, cuando comunicamos la palabra de Dios con los demás. ¿Cuántas veces podemos citar los salmos para dar una enseñanza, para orar, para bendecir a Dios? Bendito sea Dios, que en su palabra nos da estos medios para alabarlo y bendecirlo. ¿Qué otra cosa podemos decir de los salmos? Que los salmos hablan de Jesucristo. Es muy fácil entenderlo, porque el tema profético del Antiguo Testamento siempre nos llevaba a la espera de Jesús. Era anunciado Jesús por los profetas, por los patriarcas. En la conciencia del pueblo de Israel estaba la esperanza cierta del Mesías, del Salvador. Por eso, cuando oraban, pedían el cumplimiento de esta promesa. Animaban su esperanza con los salmos y se hicieron parte de esa espera. Al llegar Jesús, nos ayuda para alabarlo, para bendecirlo. Ya decíamos hace rato que el mismo Jesús utilizó los salmos para hablar a Dios, para hablar de Dios, para hablarnos entre nosotros como nuestro Dios.
Otro punto sería entender que esta comunidad de seguidores, de discípulos de Jesús, formamos una comunidad. Y esta comunidad se llama Iglesia Católica. Todos los bautizados somos miembros vivos de la Iglesia Católica. Por eso nosotros usamos los salmos en la iglesia, porque son nuestra oración, son nuestros, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Qué hermoso es entender entonces que los salmos son una herramienta, que los salmos son una bendición para nosotros. Otro aspecto importante es que la Iglesia tiene la obligación o la responsabilidad de orar. Todos los obispos, los sacerdotes, los religiosos, tenemos la oración litúrgica. Se llama liturgia de las horas. Todos los días debemos rezar, por lo menos durante 3 momentos del día en oración. En la mañana rezamos laudes, a mediodía la hora intermedia y en la noche las vísperas. Los sacerdotes la rezamos y es el momento en que pedimos por ustedes. Pero hay que resaltar que la liturgia de las horas es una oración especial, litúrgica, valiosa, más valiosa que un acto de piedad como es el Santo Rosario, como son las bendiciones, la bendición a las familias, a las cosas. La liturgia de las horas es una oración oficial en la iglesia. Qué bueno que ahora muchos laicos también están rezando ya la liturgia de las horas. También ya se compran su liturgia del pueblo y hacen oración con la liturgia. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomando los salmos para recitarlos, cantados, proclamados, con antífonas, en este conjunto de oraciones litúrgicas que es la oración de la Iglesia, presidida por Jesucristo. Es una bendición grande el que podamos tener esta oración y es importante que lo sepan para que ustedes mismos digan, bueno, a lo mejor el padrecito es malo, es tal, pero reza por mí. Rezamos por ti. E incluso, a lo mejor ni te conocemos, pero te estamos tomando en cuenta en la oración. Otro punto importante es decir que a través de los salmos hablamos de Dios con la palabra de Dios. Esto es grande porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Sin embargo, no es un libro muerto. La Biblia es un libro vivo. Cuando lo leemos, lo meditamos y lo practicamos, entonces la palabra de Dios se vuelve parte de nuestra vida, de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu vida comunitaria. Y es así como entonces a la palabra de Dios le damos una gran importancia y Jesús se hace presente en su palabra. De hecho, podríamos tomar una sola palabra de Jesús y hacer una extensa oración de ella, que
¿qué estaríamos haciendo? Inventando un salmo. Así es que Dios quiera que después de estos talleres, no solo nuestro decanato, no solo las familias de nuestras parroquias, sino todos tuviéramos la oportunidad y la dicha de hacer oración, no solo con los salmos, sino con toda la palabra de Dios. Hoy nos damos cuenta que los salmos son una gran herramienta y una gran oportunidad que debemos utilizar. Y el último punto que vamos a meditar es que hagamos oración con los salmos. Yo me doy cuenta que en la piedad popular, en ocasiones las familias visitan los santuarios. Van a San Juan de los Lagos, van a Señor de Charma, van a la Villa y a otros muchos santuarios. Y luego dicen, voy a llevarle esta oración a mi hijo, a mi nieto, a mi comadre, a mi compadre. Y traen oraciones impresas. ¿Por qué no copiamos cada quien un salmo? Ahora con toda la tecnología, ¿por qué no metemos en nuestro celular el libro de los salmos? ¿Por qué no en el WhatsApp fotocopiamos un salmo y lo compartimos, lo remitimos? Hay salmos para orar, hay salmos para bendecir a Dios, hay salmos que te fortalecen, hay salmos que te animan, hay salmos que te levantan el alma. Cuánta riqueza en el libro de los salmos. Vamos a orar, vamos a bendecir a Dios con los salmos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor.
bendecir a Dios por su palabra. En ella no solo nos habla, en ella nos da un mensaje de amor, de liberación, de paz, de armonía. Virtudes que ahora nos hacen tanta falta. Sufrimos mucho y nuestra alma y nuestro corazón necesitan de esa tranquilidad, de esa paz que brota de la palabra de Dios. Por eso, pues yo creo que en todos los hogares tenemos una Biblia, tenemos 2, 3. Hay que tener una en una repisa bonita, bien arreglada, para venerarla. Pero también hay que tener otra que leamos, que estudiemos, que se vaya deshaciendo, que las hojas se rompan, se mojen, porque la usamos donde quiera, la cargamos donde quiera. Hoy aprendimos que en este librote hay un pequeño libro que se llama Salmos, y que ahí podemos tomar varios momentos la Biblia para orar con Jesús, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Me ha dado mucho gusto compartir estos 2 talleres con ustedes. Les agradezco que nos escuchen, que se conecten. Ya en la semana anterior comentábamos con los padres que se conectan más de 1000 personas a este taller. Gracias. Vamos a seguir adelante y eso nos anima como sacerdotes. Gracias, porque hay muchos laicos que trabajan con nosotros, que nos ayudan, que ponen parte de su vida al servicio de Dios. Hagamos vida el libro de los Salmos. Lean uno, medítenlo y, ¿por qué no? Hagan un salmo nuevo a partir de las palabras que escucharon. Y si ese salmo lo revisan con un sacerdote, a lo mejor es el que puedes compartir por WhatsApp y lo aumentamos, ya serían 151 salmos. Gracias por su atención. Nos despedimos dándole gloria a nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo, en la tierra y en todo lugar sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Si tú esperas en Jesús. Si tú esperas en Jesús, como las águilas, tus alas levantarás. Como las águilas, tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras de amor, ser como eres tú, servidor de los
dónde, en qué lugar te hago falta más. Señor, enséñanos a orar. Y sucedió que, estando Jesús orando, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús enseña a sus discípulos que es preciso orar siempre sin desfallecer. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. El Papa Francisco nos dice: Dios es débil solo ante la oración de su pueblo. Por lo tanto, la oración es la verdadera fuerza del hombre. Nunca debemos cansarnos de llamar a la puerta del corazón de Dios, de pedir ayuda, porque cuando a Dios se le llama para defender a su pueblo, es implacable. El Decanato San Agustín de Hipona de la Arquidiócesis de Toluca se alegra en compartir el curso de oración Señor, enséñanos a orar.